Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? En este día, sábado, que es un día lluvioso, como podemos ver, vamos a ver, mire, yo sé que está de la fregada pues ahora sí que la visión, pero ahí podemos ver que estamos de noche, estamos en pleno periférico, a unos cuantos metros y que está lloviendo. Tal vez no haya rayos, ni truenos, ni centellas, pero pues vamos a ver. Aquí vamos a anotar qué cosa es lo que vamos a hacer. Bueno, los voy a dejar con la llamada sombra felina nocturna y pues vamos a comenzar un poco con todo lo que es la parafernalia de las historias fantasmagóricas. Voy a cerrar la ventana para que podamos tener un poquito más de sonoridad en el audio. Bueno, hola, sombra felina nocturna, ¿cómo estás? Estoy, que eso es otra cosa. Bueno, ¿qué les voy a contar ahora? Nada más vamos a hacer unas cuantas lecturas sobre algunas leyenditas que ya son tal vez muy conocidas por todos. Esta vez sí les voy a contar una leyenda ya muy conocida que se llama el Callejón del Beso. Vamos a ver qué cosa es aquello que nos están manejando en esta pequeña leyenda. Bueno, veamos lo que dice. Doña Carmen era hija única y su padre era muy intransigente y violento, pero era cortejada por su galán don Luis en un templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. Al ser descubierta, sobrevivieron al encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, casarla en España con un viejo noble y rico, con el que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. ¿Qué cosa es hacienda? Simple y sencillamente su dinero, todo lo que eran sus bienes. En fin, esta palabra ya casi no se usa. En fin, vamos a seguir. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una carta a don Luis con la nefasta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ellas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograra entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a este problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando más abstraídos estaban los amantes. Del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, que se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen, como era natural, y con una daga en la mano, de un solo golpe la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida ya sin vida. El lugar existe y es sin duda uno de los más típicos de la ciudad de Guanajuato, aquí en México, y precisamente se le llama el Callejón del Beso. Qué tétrica historia para nombrar una calle. Dicen que este hecho sucedió, la verdad no sé. ¿Cuánto será de angosto el callejón? Tal vez 1 metro 20, cuando mucho, si no es que menos. En fin, yo no he ido, algún día iré. Vamos a ver qué otra cosa nos dice.
está una pequeña leyenda llamada El Diablo en Pañales. Esta es una leyenda que también viene desde la época colonial y que es muy popular en México, y por lo que yo he visto hay muchas versiones sobre esta. Vamos a ver qué nos dice aquí y yo a ver si les puedo complementar algo más. Comienza así. Cierta vez, ya muy entrada la noche, circulaba por callejuelas retorcidas y mal formadas de la ciudad un hombre pasado de copas, esto es ebrio, beodo, borracho, briago, como le quieran llamar. Las calles eran alumbradas apenas por unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas. De hecho, pasado por alto por aquel hombre, en evidente estado de ebriedad, caminaba por ahí sin sobresalto y de pronto escuchó levemente el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Al desplazarse unos metros más, escuchó ese llanto otra vez. Ahora sí era claro el llanto de un bebé y no lo podía confundir, no estaba tan briago, se escuchaba más fuerte. Desesperado buscó en los rincones y justo debajo del puente que cruzaba se hallaba la infortunada criatura, rosada y regordeta, que solo estaba cubierta por una pequeña manta. El hombre levantó al bebé sin antes maldecir a su che-mother, a su desnaturalizada madre. Aún tambaleándose, el hombre siguió su camino, murmurando pestes contra la infame hija de tal que dejó a su pequeño crío en tan retorcida situación. Apenas había recorrido un par de metros cuando empezó a tener la impresión, la sensación y la seguridad de que el niño pesaba un poco más. Siguió avanzando 4 calles más y evidentemente se percató de que el chiquillo era más grande y pesado y que ya no podía cargar con él. Parecía que en lugar de un niño llevaba un cerdito cargando. Cuando se acercó a la luz del siguiente farol, allí es donde vamos a ver. Cuando se acerca a la luz del siguiente faro para ver bien al niño, levantó la manta y efectivamente, para su sorpresa, era un cerdo lo que tenía entre sus manos, el cual lo miró con los ojos encendidos cual brasas ardiente, rechinó los colmillos como si saboreara el terror que le provocara el hombre, lanzado al animal por los aires, exclamando un Ave María Purísima, se echó a correr por las retorcidas calles empedradas. Hasta aquí termina esta leyenda. Yo creo que si esto realmente sucedió, pues obviamente que hasta el cohete se le bajó al pobre infeliz, ¿verdad? Pero esta leyenda también tiene algunas variaciones y qué curioso, porque también se cuentan leyendas, ya sea con vistas de una peregrinación que va hacia algún lugar lejano, por ejemplo el santuario de Chalma en el Estado de México, o aquí mismo la misma basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, o también el santuario de la Virgen de Zapopan, o el de San Juan de los Lagos, o cualquier otro lugar de culto católico aquí en México, en donde siempre, y como ya les he narrado en otras ocasiones, también se dan este tipo de fenómenos raros, este tipo de leyendas que se están contando, como por ejemplo dicen que entre lo que es para cruzar acá del estado de Puebla o de los estados de Tlaxcala o de los estados cercanos que rodean a lo que es el Valle de México, en las peregrinaciones, ya sea la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pues se cuenta de que van pasando los peregrinos por los montes, por los cerros que ya rodean esta ciudad, que están llenos de bosques, de pinos, y obviamente algunos se llegan a atrasar un poco, pero los demás los esperan a una distancia pues prudente. Obviamente en una de estas, digamos, paradas, un pequeño grupo de peregrinos oye que de pronto empieza a llorar un niño entre lo que es la maleza del bosque, y todos empiezan a ver y decir que tal vez alguno de los que iban en la caravana, en la peregrinación, la aprovechó para deshacerse de su hijo, tal vez del fruto no querido, y van y lo buscan y lo encuentran.
Lo encuentran obviamente junto a un árbol o junto a una piedra o junto a una planta extraña, que también eso se nos narra, y pues lo ven llorando, lo ven chiquito, lo ven envuelto en sus pañales o en sus mantas y se lo llevan. Y también van notando que conforme van caminando, el que lo lleva cargando pues va pesando más y más y más y más y más. Y ya cuando llevan un poco más de trecho empiezan a oír como una risa burlona y terrible. Esta risa lo único que hace es darles un poco de miedo y en ocasiones un terror desenfrenado. El que lleva al niño lo destapa y ve que lo que lleva es una especie como de pequeño demonio que tiene dientes triangulares y que le va diciendo: hola, ¿te gustan mis dientitos? Mira, ya los tengo creciditos. Obviamente el peregrino del miedo avienta esa cosa y como pueden se echan a correr oyendo las risotadas de aquel ser extraño y maldito que se encontraron en el bosque. Esto no es más que una advertencia para decir que debe ir uno con fe y con fervor, encomendándose a Dios y a la Virgen, y no desviarse de su camino. No debemos de albergar ningún tipo de egoísmo, ningún tipo de miedo ni temor, y confiar solamente en Dios. Por aquí es lo que se cuenta con referencia a este niño o que llora por las noches. No sé si alguno de ustedes haya oído alguna cosa de este estilo. Si quieren pueden dejarlo abajo en los comentarios, porque sería interesante también empezar a ver cuáles son las historias que se cuentan en su localidad. Obviamente quiero saber de qué país también me están oyendo o de qué parte de la República Mexicana me oyen, qué tipo de leyendas se cuentan por allá y de cuáles fenómenos paranormales o cuáles historias también ustedes han sido testigos, ya sea en primera persona, o sea, que les haya sucedido a ustedes o a personas muy cercanas a ustedes, o las leyendas que les contaban sus abuelitos, personas mayores, sus propios papás, o entre ustedes mismos cuando eran niños y jugaban a lo que tenían que jugar en ese entonces, porque supongo que hay personas, igual que yo, ya mayores de 40, que todavía jugaban en la calle o en los parques a la pelota y no se la pasaban nada más con el teléfono, en el WhatsApp o cosas por el estilo, que por suerte en ese tiempo no había. Y eso también podría ser una historia de terror. ¿Cómo es posible que ahora los niños ya no quieran moverse, ya no quieran salir de casa y que nada más quieran estar enchufados prácticamente a lo que es un pequeño aparato, un pequeño ordenador, que aunque es una muy buena herramienta, no debe ser un fin en sí mismo? Eso ya también asusta y sería otra historia más fantasmagórica, porque ya no tenemos esa convivencia que teníamos antes persona a persona. Hay un meme en Facebook que nos está diciendo eso, de que se va al Facebook, se caen las redes y entonces se da un emotivo encuentro entre madre e hija. Claro está, obviamente pues se la pasaban las dos en las redes. En fin, vamos a ver qué otra historia pequeña encontramos por aquí. Vamos a ver esta que se llama La calle del Indio Triste. Las calles que llevaron los nombres de primera y segunda del Indio Triste aquí en la Ciudad de México, ahora primera y segunda del Correo Mayor y primera del Carmen, recuerdan una antigua tradición que un viejo vecino de dichas calles refería con todos sus puntos y comas, y aseguraba y protestaba ser cierta y verdadera, pues a él se lo había contado su buen padre y a sus abuelos, de quienes ellos también lo habían oído de sus antepasados y se había ido transmitiendo de generación en generación, hasta el año de 1840 en que la puso en letras de molde el conde de la Cortina, que fue quien escribió y recopiló esta leyenda. Contaba aquel buen vecino que a raíz de la conquista el gobierno español se propuso proteger a todos los indios nobles, supervivientes de la vieja estirpe azteca. Unos habían caído prisioneros en la guerra y otros que voluntariamente se presentaron con el objeto de servir a los castellanos, alegando que habían sido víctimas de la dura tiranía
en que los tuviera durante mucho tiempo el llamado emperador Moctezuma II o Xocoyotzin, que significa el joven. Pero hay que advertir que esta protección dispensaba a los indios nobles, que esta protección dispensada a estos indios nobles no era la protección abnegada que les habían prodigado los santos misioneros, sino el interés de los primeros gobernadores, de las primeras audiencias y de los primeros virreyes de la Nueva España, que utilizaban a estos indios como espías. ¿Para qué? En el caso de que los naturales intentasen levantarse en contra de los españoles, inmediatamente estos lo supiesen y sofocaran el fuego de la conjura, y así evitar cualquier revuelta y continuar con el dominio. Cuenta pues la tradición citada que en una de las casas de la calle que hoy se nombra la Primera del Carmen, quizá la que hace esquina con la calle de Guatemala aquí en la Ciudad de México en su centro histórico, antes calle de Santa Teresa, vivía allá a mediados del siglo XVI uno de aquellos indios nobles que a cambio de su espionaje y servilismo, claro está, desde entonces es que dicen que México es un país de puro agachón, ¿verdad? Ya vimos por qué. Bueno, este recibía los favores de sus nuevos amos, y a este indio, al que alude la tradición, era muy privado del virrey que entonces gobernaba la colonia. Pudo haber sido Antonio de Mendoza, no lo sé. El tal indio poseía casas suntuosas en la ciudad, sementeras en los campos, ganados y muchas aves de corral. Tenía joyas que había heredado de todos sus antecesores, discos de oro que semejaban soles o lunas, anillos, brazaletes, collares de verdes chalchihuites, besotes de negra obsidiana, capas y fajas de finísimo algodón o de riquísimas plumas, cacles de cuero, o sea, zapatos de cuero, admirablemente adobado o de pita tejida con exquisitas plumas y de muy exquisito gusto, esteras o petates de filmas palmas, teñidas de diversos colores, cómodos icpayis o sillones forrados con pieles de jaguares, leopardos o venados. En una palabra, poseía aquel indio todo lo que constituía para él y los suyos un tesoro de riquezas y obras de arte. Vamos a ver. El indio, aunque había recibido las aguas bautismales y se confesaba, comulgaba, oía misa y sermones con toda devoción y acatamiento, como todos los de su raza, era socarrón y taimado, y en el interior de su casa, en el aposento más apartado, tenía un santo calle privado, a modo de oratorio particular con imágenes cristianas, para rendir culto a muchos idolillos de oro y piedra que eran efigies de los dioses que más veneraba en su gentilidad. Y así, como practicaba piadosos cultos cristianos a fin de engañar con sus fingimientos a los benditos frailes, así también engañaba llevando la vida disipada de un príncipe destronado, sumido sin tasa en la molicie de los placeres carnales que le prodigaban sus muchísimas mancebas, o entregado a los vicios de la gula y de la embriaguez para acabarla de fregar, hartándose de manjares picantes e indigestos y ahogándose en sendas jícaras y jarros de pulque fermentado con hierbas olorosas y estimulantes o con frutas dulces y sabrosas. Aquel indio acabó por embrutecerse, se volvió supersticioso en tal extremo que vivió atormentado por el terror de las iras de sus dioses y por el miedo que le inspiraba el diablo, que veía pintado en los retablos de las iglesias a los pies del príncipe de los arcángeles. ¿Y qué pasó con este tal indio triste? Que cuando se murió, muchos años después, se cuenta que tan atormentada quedó su alma y fue castigado a no encontrar el descanso eterno. Y dicen que en esas calles se ve de vez en cuando que está en un rincón o en una esquina un indio triste con un sombrero raído, con un jubón de color blanco bastante maltratado, echado, pues sentado con la cabeza en las rodillas
y llorando. Esa es la historia del llamado indio triste que se cuenta aquí en la Ciudad de México. Yo la tuve que completar porque aquí no venía completa, pero esta ya la habíamos escuchado creo que antes. Y así vamos a seguir contando un poco más de estas historias que nos hacen imaginar todavía más cosas. Bueno, vamos a ver una pequeña historia un poquito más light que todas las demás. Esta se llama El Señor del Rebozo. Y pues vamos a ver qué nos dice. A mediados del siglo XVI, otra vez aquí en la Ciudad de México, funcionaba ya como convento dominico el edificio situado a espaldas de lo que fuera el templo de Santa Catalina de Siena, ubicado en la calle de su nombre, hoy República de Argentina, fundado por ayuda pecuniaria de 3 mujeres sumamente religiosas y ricas conocidas por las Felipas. Este convento recibía la ayuda de casas, encomiendas y rentas productos de una especie de fideicomiso de estas Felipas, y así comenzó a recibir monjas que se acogían a la advocación de Santa Catalina de Siena. En el templo que, como se dice y se sabe, daba hoy a la calle de la República de Argentina, estaba entrando a la derecha un Cristo de madera, esculpido por un anónimo escultor, uno de tantos imagineros que dejó para siempre su arte religioso sin que se recuerde su nombre. Este era un Cristo de mirada triste, de palidez mortal, con grandes llagas sangrantes y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne, la madera que asimismo escurría sangre. Daba lástima esta triste figura del Señor Jesucristo, colocada en la entrada del templo con su cuerpo llagado, flácido y apenas cubierto con un trozo de túnica morada. Tal vez este triste aspecto de Cristo cargando la cruz fue lo que motivó a una monja que llegó como novicia bajo el nombre de Severa de Gracida y Álvarez, y que más tarde adoptara al profesar sus votos el de Sor Severa de Santo Domingo. Pues bien, esta monja, cada vez que iba a misa al templo de Santa Catalina, se detenía para murmurar un par de oraciones ante la imagen del Señor cargado con tan pesada cruz, al grado de que cada día lo advertía más agobiado, más triste, más sangrante, como si de verdad la imagen contuviera vida. Pasaban los años, y a medida que la monja Sor Severa de Santo Domingo solía pasar más tiempo ante el Cristo, mayor era su devoción, mayor su pena y más grande la fe que le profesaba al Hijo de Dios. Así pasaron los años, 32 para ser exactos. La monja se hizo vieja, enferma, cansada, pero no por eso declinó en su veneración por el Señor de la Cruz a cuestas, sino que aumentó a tal grado de que lo llamaba desde su celda, en donde había caído enferma de una gran dolencia y de la vejez. Digamos que ya los achaques, pues obviamente, y más en esas épocas, pues eran mortales y eran más difíciles de sobrellevar. Y las monjas no eran la excepción. Una noche ululaba el viento, se metía por las rendijas, por el portillo sin vidrio ni madera, calaba hasta los huesos viejos y cansados de la monja, el aire azotaba la lluvia y la noche se hacía insoportable. «Jesús, Cristo mío», gritó la monja con voz casi inaudible, pero llena de dolor, tratando de abandonar su lecho de enferma. «Dejadme que cubra vuestro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y venerarte en religiosa reverencia, adorándote en cuerpo, alma y espíritu. Ayúdame». Arreció el vendaval. Y lo insólito de esta historia ocurrió entonces. Llamaron quedamente a la puerta de la celda de la enferma monja, y ésta, con muchos trabajos, se levantó y abrió, para encontrarse ante la figura triste de un mendigo casi desnudo que parecía implorar pan y abrigo. La monja tomó un mendrugo, un trozo de la hogaza que no había tocado, y le ofreció el pan mojado en aceite y agua, y sacando de su ropero un chal,
un rebozo de lana cubrió el aterido cuerpo del mendigo. Terminado de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, lanzó un profundo suspiro y falleció. Al día siguiente hallaron su cuerpo yerto, pero olorosa santidad, a rosas, con una beatífica sonrisa en su cuerpo marchitado por los años y la enfermedad. Y allá, en el templo de Santa Catalina de Siena, cubriendo el enjuto y sangrante imagen, el cuerpo del Señor con la cruz a cuestas, estaba el rebozo ochal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado esto como un milagro, un acto inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron esta imagen como el Señor del Rebozo, y este Cristo estuvo muchos años expuesto a la veneración de los feligreses, hasta la exclaustración de las monjas durante las leyes de reforma en el siglo XIX, y cuando el gobierno cedió este hermoso y legendario templo, primero para templo protestante del culto metodista, si no me equivoco, y después para biblioteca. Esta es la historia que aquí también se cuenta, y les he de decir que no era el único templo que fue expropiado a la Iglesia Católica. Hay muchos aquí en la ciudad, sobre todo en el primer cuadro, que así están, pero en fin, recuerdo que hay en la calle allá, bueno, yo me bajo en el metro Isabel la Católica y camino un poco, y hay una iglesia, mejor dicho, lo que era una iglesia sigue siendo el mismo edificio, que ahora es una biblioteca. Tal vez estemos hablando de esta misma iglesia, la cual fue protagonista de este pequeño relato que les acabo de decir. No lo sé. A esa biblioteca tuve que ir yo varias veces cuando iba a la preparatoria a sacar información, puesto que en las bibliotecas de aquí pues no había toda la información que uno quería, y obviamente una enciclopedia pequeña como la que teníamos en ese tiempo, aunque me sacó de muchos, pero de muchos problemas en cuanto a las tareas, obviamente no contenía todo y teníamos que ir a buscar esa información a estas bibliotecas, sobre todo a la de Valderas, que esa sí es otro cantar. Pero en fin, la que yo les digo, sí es una iglesia y es un templo y todavía creo que está abierta. Veré si algún día, cuando cambie de teléfono y pueda tener uno de mayor resolución, voy y me doy una vuelta por el centro histórico. Total, sé llegar ahí. Esto es lo que se nos narra en esta pequeña historia de lo que era el Señor del Rebozo. Y vamos a seguir viendo un poquito más acerca de las historias fantasmales, fantasmagóricas, espantables o como les quieran nombrar. Vamos a ver qué más podemos ver. Una última, porque ya me extendí un poco más en el video, ya llegamos casi a la media hora y creo que esta media hora ha sido muy buena. Vamos a ver. Se llama Las Costillas del Diablo, que también es una leyenda colonial y viene del Estado de México en la zona de Tepoztlán. La gente de este lugar era muy afecta a la narración de leyendas. Actualmente esta tradición se ha ido perdiendo, probablemente quizá debido a la existencia de la radio y de la televisión. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios. Cuenta una leyenda que el diablo se iba a llevar a su casa una piedra. Después de que la hubo atado con mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica donde estaba, pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas las costillas, y al no poder cargarla antes de que el gallo cantara, la abandonó. Acuérdense que también la luz del sol es algo que los espantos odian, por decirlo. Por eso es que todas las historias, o la gran mayoría, ocurre, sino en sitios abandonados, en sitios muy oscuros, o ya cuando está cayendo la noche, también durante las tormentas, durante estos eventos tan fuertes, también ocurren este tipo de situaciones. Pero en fin, mis queridos suscriptores,
Ya casi llegamos a los 1000, gracias a su preferencia. Yo voy a seguir subiendo lo que son historias fantasmagóricas y pues vamos a ver qué otra cosa más hacemos. Esto pues es algo que a mí me gusta hacer. La sombra felina nocturna, aquí está, como siempre, junto a su casita. No, junto a la iglesia, porque ahorita se siente como que culpable de algo, pues claro, mata un canario, obviamente, el canario del vecino. Pero en fin, vamos a ver qué más sucede. Y sigamos adelante. Cuéntenme aquí abajo qué cosa es lo que quieren que también se les cuente en el canal, o qué quieren, de qué tema quieren que hablemos. Suscríbanse si es que les gusta mi canal. Yo, Eric León, Gatos Aires y la Sombra Felina Nocturna les damos las gracias a todos los suscriptores por habernos escuchado. Que tengan muy buenas noches. Bueno, si es que pueden dormir después de todo lo que se les cuenta aquí, pero estas historias estuvieron muy light. Muy buenas noches, que pasen un feliz día y hasta luego.